Hoy lo que vamos a hacer es un breve repaso para hacer un práctico que les voy a dar ya sobre los ángulos. Bien, aquí tenemos el primer ángulo, el ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Bien, aquí tengo una línea, ya una recta, un segmento. Entonces voy a fabricar un ángulo agudo. Coloco el transportador ahí en el punto de referencia que leí, en este puntito de acá. Puedo elegir cualquiera de los extremos, ¿no? Ahí coloco bien. Entonces un ángulo agudo puede ir desde 0 a 90 grados. Puedo elegir cualquier valor. Yo voy a elegir este acá de 50. Marco 50 con el transportador. Y ahí está. Fabriqué un ángulo agudo de 50 grados. Bien, si quiero hago este otro lado. Bien, tengo otro ejemplo. Miren, acá un segmento. Voy a trazar el ángulo agudo desde ese extremo. Coloco el centro del transportador en ese punto, que es el 0 grados quede sobre la línea. Bien, entonces de 0 a 90 puedo elegir 30, por decir 30, marco, y ahí he fabricado un ángulo agudo de 30 grados. Bien, ya, entonces así vamos fabricando un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Entonces coloco yo en este extremo, aquí está el puntito de referencia, ya para colocar el transportador. Ese puntito lo pueden colocar ustedes, 90 grados. Sí o sí tiene que medir 90 grados, 90, y trazo, ahí está, 90 grados. También lo puedo hacer desde acá. Aquí está el puntito de referencia. Puede ser cualquiera de los dos extremos, ¿no? Trazo una línea ahí, de 0 a 90. 90. Para no pasarme al otro ejercicio, me bajo un poquito. Ahí está, 90 grados. Bien, esos son los ángulos rectos. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Aquí tengo un segmento. Aquí está el punto de referencia. Coloco el centro del transportador. Entonces más de 90 pero menos de 180. No sería esta parte del transportador, sería más de 90. Por decir aquí 140. Bien, ahí está un ángulo obtuso de 140 grados. Si utilizo acá otro ejemplo, le coloco este extremo acá, el puntito ahí para hacer de ese extremo, y marco un ángulo obtuso de ¿cuánto? A ver, veamos, de 100. Tiene que ser mayor a 90 grados. Claro que menor a 180. Entonces esto sería de 110 grados. 110 grados, ¿no? Bien, ahí trazamos ya, corroboramos. Ah, no, es de 100 grados. Miren, me estaba equivocando. 90 a 100. Entonces, un ángulo obtuso de 100 grados. Bien, un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es bastante de trazar. Trazo un segmento, coloco este extremo, ya, y mido ahí, coloco el transportador en ese centro donde coloqué el punto, y mido un ángulo de 180 grados, prácticamente hasta el otro lado. Un ángulo llano siempre mide 180 grados. ¿Ya? Algunos le colocan una flechita para indicar la dirección hacia donde se están midiendo. Bien, en este caso lo que nosotros queremos, no tanto la dirección del ángulo, sino que nosotros queremos saber cuáles son los diferentes tipos de ángulos. Bien, ahora los ángulos opuestos. Para eso trazo una recta cualquiera, ya mejor si es diagonal para que sea más cómodo, y coloco un punto de referencia donde voy a colocar el centro del transportador. Ahí, fíjense. ¿Ven? Ahí está el centro del transportador. Y voy a medir un ángulo de 40 grados. ¿Ya? Y voy a trazar. Fíjense. Voy a hacer que pase ese centro que tomé como referencia. ¿Cuándo medí este ángulo? 40 grados. Pues su ángulo opuesto, ya formada por el complemento de la recta, de esa recta, también forma 40 grados. Y si nos damos cuenta, 180 mide un ángulo llano. Entonces este ángulo debe medir, si yo mido ese otro ángulo, debe medir 140, fíjense. Desde acá, desde 0 hasta el otro lado, 140. Entonces 140 grados. Y este otro ángulo opuesto también debe medir 140 grados. No importa el valor del ángulo que yo elija, siempre el opuesto va a ser igual.
Si mide este otro lado, siempre el opuesto también va a ser igual. A eso se refiere con ángulos opuestos, fíjense. Entonces ustedes pueden variar el valor del ángulo que elijan. Ángulos consecutivos. Aquí tengo un ángulo de 40 grados. Acá está el vértice de referencia. Bien, coloco el centro del transportador en el vértice y exactamente mide 40. Yo puedo trazar cualquier ángulo enseguida de él. Por decir este acá. Hasta 100. 100. Entonces tracé un ángulo de 100. Pero 100 menos los 40 serían 60, ¿no? 60 grados. Entonces puedo decir que estos dos ángulos son consecutivos, no por cuánto miden, sino porque uno está enseguida del otro. Como ven, tienen este lado en común, ¿no? Entonces, el ángulo de 40 es consecutivo al ángulo de 60, o el ángulo de 60 es consecutivo al ángulo de 40, ¿no? Entonces, dos ángulos seguidos se llaman consecutivos. Los ángulos complementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios cuando ambos suman 90 grados. Si yo ya tengo acá un ángulo de 30 grados, entonces, ¿cuál va a ser el suplemento de ese ángulo de 30 grados? Hasta 90. Entonces tengo 30. Si cuento cuánto le falta para llegar a 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 grados. Entonces, este ángulo de acá, que sería el complemento, sería de 60 grados, porque 30 grados más 60 grados da como resultado 90 grados. Y esa es la condición para que dos ángulos sean complementarios, que ambos sumados den 90 grados. Aquí tengo los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos ya que suman 180 grados. ¿No? La misma condición de complementarios, pero no 90, sino que tienen que sumar 180. Si aquí tengo el ángulo de 60, ya tengo ángulo de 60 y este es el vértice, ¿no? Coloco el centro del transportador ahí, exactamente mide 60. Pero ¿cuánto le falta al otro ángulo para llegar a 180? Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Entonces trazo esta línea y aquí tengo un ángulo. ¿Cuánto tiene que medir? 120 grados. ¿Por qué? Porque 60 grados más 120 grados van a sumar los 180 grados. Y los ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan 180 grados, ¿no? Entonces, espero le haya servido de orientación esto un poquito de los ángulos, ¿ya? Y les sirva para su práctica.